Ya está. Ya está ahí en vivo en el Facebook. Poco a poco se van conectando y la gente nos va viendo y ya vamos a empezar aquí por la radio. Nació en el año 60, o sea, tiene la misma edad que mi mamá. Mi mamá también nació en el 60. Vamos con Catarsis Cultural por Estéreo Diplomas Radio 92.1 FM. 9:07 de la mañana, ya está con nosotros en Catarsis Cultural el escritor Beethoven Medina, escritor trujillano que pues es muy valorado dentro de toda su carrera en la literatura. Tenemos, por ejemplo, que ha obtenido importantes premios nacionales e internacionales, entre los que destacan segundo premio Juegos Florales Universitarios del Perú, Tacna 1979. También segundo premio Juegos Florales Javier Herot en Lima en 1980 y primera mención honrosa especial quinto concurso El Poeta Joven del Perú también en el año 80, entre otros premios. Señor Beethoven Medina, un gusto tenerlo aquí en el programa con nosotros. Buenos días, Priscila, y por intermedio de Catarsis Cultural a todos los cibernautas, a los radioescuchas de Diplomat, es un gusto conversar de cultura y literatura, mucho más en estos resúmenes anuales que se acostumbran, y proyectar lo que puede hacer la literatura en el año 2018. Felicitarte por tu programa y estamos para conversar lo que se me es conveniente. Listo, muchas gracias señor Beethoven Medina por esta introducción y también por valorar este espacio, ¿no?, como Catarsis Cultural. En la investigación y también en lo que podemos leer sobre usted, sobre su vida y su obra en distintos blogs en internet, pues encontramos de que usted es trujillano, pero estudió en Cajamarca, en la Universidad Nacional de Cajamarca, estudió agronomía, ¿no? Usted es ingeniero agrónomo, pero también tengo conocimiento que desde los 15 años usted ya tuvo el contacto con la poesía, ya escribía, sabía de las formas clásicas de la poesía. Entonces, si desde los 15 años usted ya se inclinaba por la poesía, ¿cómo decidió estudiar o por qué decidió estudiar ingeniería agrónoma y cómo complementa, ¿no?, su vida con ambas líneas? Ocurre que a mis 15 años, como has mencionado, yo ya escribía y tenía algunos poemarios inéditos, pero a la vez conocí a importantes escritores y poetas del norte del Perú, como del grupo Cuadernos Trimestrales de Poesía, el grupo Trilce, que a través de los coloquios que siempre he asumido y he aprendido, notaba, y era para mí una realidad, que ser escritor en el Perú es estar condenado, si no a la marginación social, estar dependiente de instituciones o lo que se acostumbraba a mencionar. Eso ha cambiado en el tiempo, pero quienes recordarán, sinónimo de escritor era ser pues el despreocupado, el desordenado, el que no tenía un futuro social ni profesional. Entonces, desde aquella época yo me propuse ser un poeta que sea responsable y que sea un profesional que esté lejos del bohemio, de aquel despreocupado por la realidad o el país, la colectividad. Entonces eso lo tuve claro a esa edad. Por eso que yo estudié en la Gran Unidad Sánchez Carrión, en el Instituto Agropecuario número 4, en ese tiempo era integrado por Secundario Común, el Politécnico y el Agropecuario. Y me siento muy honrado de haber estudiado en ese proceso de educación peruana en donde las grandes unidades también potenciaban la educación técnica. ¿Usted fue premio de excelencia? Ah, sí, ¿cómo lo sabes? Sí, usted fue premio de excelencia. Yo fui premio de excelencia en el año 77 y opté por estudiar agronomía porque yo ya era técnico agropecuario. Entonces, siendo técnico agropecuario, la carrera profesional que más era atrayente y a la vez influía en mi espíritu era la agronomía, por la naturaleza que en sí implicaba, aunque con la beca yo pude haber estudiado medicina, que mi familia en particular deseaba. ¿Usted obtuvo una beca? Sí, es decir, los premios de excelencia teníamos pues el ingreso libre a la universidad. En aquel tiempo en la Universidad de Trujillo no existía agronomía como ahora, y opté por Cajamarca y no me arrepiento, me siento feliz porque Cajamarca es una tierra que me acogió muy bien, y hasta ahora cuando retorno me siento un cajamarquino más, porque ahí empecé a tratar directamente pues con Manuel Ibáñez, Daniel Lozano, Luzmán Salas,
Luego de mi aprendizaje, como te he mencionado, con los integrantes del grupo Cuadernos Trimestrales de Poesía, Marco Antonio Corcuera, Horacio Alba, Julio Garrido, Carlos H. Berríos, Wilfredo Torres Ortega, y también el grupo Trilce, ¿no? Juan Pared Carbonell, Santiago Aguilar, Eduardo González Villaña, y así, enumerarlo es bastante, pero me siento muy honrado de esos aprendizajes y por eso dije, tengo que ser un escritor responsable para con la literatura y para con la sociedad. La literatura, por eso que me exijo en cada libro, trato de dar lo máximo que he aprendido, y también a nivel pues, social, profesional, ¿no? O sea, yo soy de los que ando predicando de que el escritor no tiene por qué ser simplemente un soñador, o simplemente aquel que a través de la bohemia o las relaciones siga viéndose por la sociedad como alguien despreocupado por los problemas importantes y prescindibles de la actualidad nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí el escritor es y debe ser siempre un responsable, porque a través de su escritura, su mensaje transmite valores, transmite conocimiento. Entonces, ante ello hay que tener una responsabilidad y por ahí va. Me parece muy interesante lo que usted nos comenta, y también lo hemos mencionado en entrevistas anteriores, en otros invitados que nos comentaban que paralelo a su literatura también tenían, o a la música, ¿no? También tenían una profesión, una carrera que seguían, ¿no? Independientemente de lo que fuera, ingeniería, administración, algunos son abogados, y me parece muy interesante y muy lúcido lo que nos está comentando, ¿no? La responsabilidad de ser artista, que no solamente implica soñar. Exacto. ¿No? Y tú, muy acuciosa, veo que has investigado sobre mi modesta trayectoria, pero ahí viene no solamente el asumir esa responsabilidad que ya hablaba José Carlos Mariátegui, ¿no? Hablaba de una responsabilidad del escritor, sino también nada nos prohíbe a los escritores asumir otras disciplinas, ¿no? Hay médicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Ángel Gavidia, el doctor Ramiro Sánchez, que acaba de fallecer, el autor del himno de Trujillo, y así, no solamente es el único ingeniero, tenemos a Jorge Hurtado aquí a nivel local. O sea, habemos varios profesionales de otras disciplinas, pero que tan apasionadamente llevamos el arte o la literatura que nos sentimos en casa. Además, el artista actual, moderno, tiene que conocer otras disciplinas. No solamente basta ya la inspiración o el sentimiento. Cuando uno pretende dar un mensaje que se sostenga en el tiempo, que sea sostenible, tenemos que entrar a otras disciplinas, y eso es justamente la investigación, ¿no? Ahí viene ya la hermenéutica, en donde tenemos que indagar, comparar, analizar y sobre eso construir nuestros mensajes. Pero yo, a nivel de literatura, sigo, digamos, el camino ascendente. Ojalá continuemos así, que Dios nos dé salud, vida, pero profesionalmente también hemos ido avanzando, ¿no? Yo tengo una maestría en finanzas, y cuando mis amigos estoy en maestría me dicen, oye, pero me he enterado que tú también escribes. Bueno, pero sí manejo los espacios, ¿no? He concluido mi maestría en periodismo en la UPAO, y también se sorprendían que yo esté trabajando en una institución microfinanciera, por ejemplo. Pero hay que asumir los retos, es cuestión de ordenar los horarios, dosificar las temáticas, y creo que se puede hacer arte, y también profesionalmente nos ayuda a ser más humanos en la comprensión, no solamente lectora, sino en la comprensión del sentido de la vida. Y así también podemos involucrar a otros colegas. Yo tengo colegas en el trabajo del día a día, o colegas ingenieros, o colegas de otras disciplinas, que a través de un diálogo amical resultamos hablando de literatura, resultamos hablando de arte. Entonces, la integración del arte, y a eso hablaba Humberto Eco, de la obra abierta, que la literatura debe ser total, y en esa totalidad no solamente es temática, nos involucra también otras disciplinas. O como Jorge Casa, el ecuatoriano, decía, la literatura es como una casa tan enorme en donde cabemos todos, o sea, nada se nos prohíbe, es cuestión de asumir los retos. Y también tener un vasto conocimiento, ¿no? De todas las áreas que se puedan, ¿no? Que se puedan manejar. Pero desde los 15 años, entonces, usted va en este camino de llevar la poesía y a la vez capacitarse y formarse profesionalmente. Allá por el año, de los años 70, ¿no? Usted egresa del colegio, ¿no? En el Aproximadamente 77.
Sí, y inmediatamente me voy a estudiar a Cajamarca, ¿no? Y estudiar la carrera de una ingeniería, pues que no tiene que ver nada con la literatura, demandaba esfuerzos, pero como manifesté es cuestión de administrar el tiempo. Y lo estamos haciendo, ¿no? Ejerzo mi profesión, de repente no en el campo directo de la agronomía, pero sí alguna vez trabajé en el sector de investigación agrícola, de desarrollo agrícola, de producción agrícola, y también las microfinanzas ligadas al agro, ¿no? Con los créditos rurales, con los créditos dedicados a las zonas marginales ahora. Entonces, como que socialmente estamos muy ligados y eso nos ayuda a mejorar, no solamente en el lado humano, sino también en temática para escribir. Conozco muchas regiones en el país y eso me da temática y me da también mensaje, y eso con la filosofía y otras disciplinas, que esto no quiero que sea un recetario, pues nos ayuda a seguir avanzando. Y antes de ahondar precisamente a eso quería llegar también, ¿no? En la relación de los temas que le ha dado su contacto con la agronomía, temas de la naturaleza en la poesía, pero antes de tocar ese tema, ¿cómo hacía usted para organizar sus tiempos entre sus estudios de su carrera y también las publicaciones que usted hacía en los cuadernos trimestrales de poesía o en otras colaboraciones? Cuando digo administrar el tiempo, demanda también un sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio hay que sacarle más horas a las 24. En todo caso, he reducido mis horas de sueño, ¿no? Hace muchos años que yo descanso pues 4 horas, 3 horas, 5 no paso más, porque acostumbro a madrugar para lectura, para escritura. Fines de semana o feriados estoy viajando, constantemente estoy viajando, entonces eso también me ayuda a continuar con las lecturas en horas nocturnas y también hacer investigación. Por eso muchos se sorprenden también, me dicen, oye, ¿estás escribiendo en un periódico local? Sí, le digo, es que me dice, ¿cómo haces para hacer? Digo, es cuestión de administrar el tiempo, ¿no? Entonces, es un sacrificio, cierto, que dejas de repente de dormir menos, también es cierto, pero a nadie lo han premiado por dormir más, ¿no? O a nadie lo han distinguido, o nadie se ha desarrollado familiar, personal, profesionalmente por dormir más. Entonces ahí he hecho una economía de sueño para seguir avanzando en literatura y en mi profesión. Bien, señor Beethoven Medina, nos tenemos que ir a una primera pausa, pero luego continuamos con más sobre la vida y obra de Beethoven Medina aquí en Catarsis Cultural. Pero seguimos en la transmisión en vivo, le están enviando saludos. Muchas gracias. Había David Novoa. Aquí está David Novoa, mi amigo Beethoven Medina Sánchez, gran abrazo para él. Juni Inocchio, gusto ver a Beethoven en Catarsis Cultural, y Martín Correa también. Qué gusto, saludos para ellos también. Sí, muy interesante lo que me estaba comentando sobre la economía del tiempo. Sí, pues en efecto hay que hacer bastante sacrificio. Tú misma, ¿no? Para hacer este programa. Sí, es un domingo, Es un domingo, ¿no? Pero uno se siente feliz. Sí, yo me siento feliz. Te olvidas de todos los problemas que puedas tener o ver. Y el tema es que para qué existimos, al final para buscar la felicidad, no solamente material, sino espiritual, ¿no? Pienso que en el sentir está lo más sensible y viene a ser la energía, el motor que nos mueve, ¿no? Entonces, siendo felices así, uno luego retoma, ¿no? Retomas tu domingo, retomas tus horarios y seguimos avanzando, ¿no? Sí, porque nos hace feliz lo que estamos haciendo, entonces a veces ocurre de que ya no lo sientes como un trabajo, sino es parte de ti, o sea, es algo con lo cual no podrías vivir sin él, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo no podría vivir sin estar aquí entrevistando, ¿no? sin estar metida en la cultura. Yo he estudiado Ciencias de la Comunicación. En la UPAO. En UPAO, sí. Y ahora me desempeño como periodista, bueno, trabajo en el noticiero de esta misma radio, de lunes a sábado de 7 a 9 de la mañana, y también hago periodismo cultural aquí en este espacio 9 a 11 los domingos. Alguna vez hice lo mismo cuando yo era estudiante secundario, te mencionaba, empecé muy joven, yo a los 16 años, me haces a recordar, por eso cuando me dijiste, quiero que vayas, dije, yo voy, no te fallo. Yo allí entrevistaba pues, a Juan Pareja, Arbonell, a Gerardo Chávez, y la radio ya no existe ahora, es la Radio Libertad, me quedaba ahí casi en la esquina de Junín con Bolívar. Ahora veo que venden de las cortinas.
y estaba María Esther Pérez, era una de las locutoras, Julio Jaime Jaramillo, el director era Alejandro Valverde Acuña, y yo colaboraba con algunas notas, ¿no?, como editoriales, hasta que me dijeron, ¿por qué no haces algo cultural? Y empecé a sacar un programa cultural, que era los sábados. ¿En radio también? En radio, ¿no? Y como tenía un grupo Nuevo Amanecer, lo hice en ese programa. Continuamos en la entrevista con Beethoven Medina Sánchez, quien nos estaba comentando antes pues de la pausa cómo compartir en los tiempos, ¿no?, la economía del tiempo, sacrificando horas de sueño para poder hacer todo lo que uno sueña, se plantea, ¿no?, planifica. En el caso del señor Beethoven Medina nos comentaba que él es ingeniero agrónomo de profesión y ha mantenido siempre este equilibrio entre su profesión y también la poesía, que es lo que le apasiona, ¿no? Comentábamos también sobre los temas, ¿no? Cómo también este contacto con la ingeniería agrónoma, con la naturaleza, le ha servido para tocar unos temas en su poesía, en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Y también la narrativa. Yo tengo una novelita infanto-juvenil que se viene difundiendo a nivel escolar, publicó Editorial Altazor, Chelita Encantadora, y ahí desarrollo mucho el tema agrícola, de personajes de una lorita, toco bastante el tema de las aves, de los pájaros, y también menciono el vivero que un tiempo estuvo dirigiendo David Novoa, porque se trata de acercar también al escolar, al estudiante, hacia la naturaleza. La naturaleza, no solamente porque tenemos que llegar a ella mediante la ecología, sino porque es el sostén de vida. Ahí tenemos todos los elementos vitales como para poder nosotros existir, ¿no?, y existir biológicamente. Si no tenemos plantas, no tenemos recursos, pues de dónde alimentarnos. Y por ello también está muy en boga el tema de los veganos, que es la naturaleza, y es la madre naturaleza, entonces eso también me permite, ¿no? La Pachamama, regresar a la Pacha, y ahora también con esta cultura de alimentación saludable que está bien, ¿no? O sea, no hay que tomarlo solo como una moda, sino hay que preocuparnos por nuestra salud y lo que consumíamos antes, sin ahora tanta tecnología, sin tanto transgénico. Antes íbamos pues a lo natural y según lo que vemos, pues antes se tenía una mejor salud, ¿no? Por supuesto, y el promedio de vida pues era llegar a los 102, 105 años, de ahí fuimos bajando hasta los 100, luego a los 80, a los 70, y ahora ya no quiero hablar más porque cada vez se corta más el tiempo, ¿no es cierto? Las familias tenían más hijos. Así también. Es, ¿no? Por ejemplo, el doctor César Valescano, que está por cumplir un siglo, Teodoro Rivero, Ayón también, que son maestros en el caso de la literatura regional del norte. Es cultura viva, ¿no? Es cultura viva, pero ellos están llegando a esta edad porque fueron alimentados mejor. Y esa alimentación mejor estuvo en la naturaleza. Y la naturaleza ni siquiera transformada, consumida como tal. Porque las medicinas dependen mucho de las hierbas, no que a veces son plantas medicinales. Ahora eso no es secreto, ya se conoce, lo compran en los laboratorios, lo transforman, lo envuelven en cápsulas y nos vuelven a vender, ¿no? O sea, pero es la naturaleza. Y el Perú es prodigioso por los microclimas que tiene, por las diferentes plantas de diferente orden, familia, botánicos, que permiten pues que tengamos desde el Incario, ¿no? Cultivos nativos que aún se resisten a la modernidad y a los cultivos agroindustriales. Estoy hablando de la papa, el oyuco, la mashua, ¿no? A la racacha, que ahora pues ya es la mejor comida gourmet, ahora son algo exótico para los europeos o parte de hispanoamericanos, y para nosotros y para nuestros ancestros y para nuestros abuelos era tan común alimentarnos de ello. ¿Y cuándo ha influido todos estos conocimientos y también las diferentes ciudades del Perú que usted ha visitado en su poesía, en sus poemas? Yo diría que siempre, sino que lo dosifico, ¿no? Este tema más lo he desarrollado, por ejemplo, en mi libro El arriero y la montaña bajo el alba, donde más desarrollo este tema botánico, agronómico, ecológico, en la novelita Chelita Encantadora, y también en lo que es volumen de vida,
digamos, lo que es naturaleza agrícola, ¿no? Pero hay elementos, por ejemplo, como el tema del mar, está en mi libro Ulises de Canamo en alta mar, ¿no? Y en el éxodo de las estaciones, 7 estaciones, pues ya es involucro toda esa temática, ¿no? En cada poema, en cada estación, coge esos elementos naturales, esos elementos que nos dan vida y nosotros tenemos que protegerlo, conservarlo, ¿no? Porque el desarrollo de la colectividad, de las grandes sociedades, está en el uso racional, proporcional y conservacionista de los recursos naturales. Y estos recursos naturales son pues el suelo, el agua, las plantas. Los árboles. Los árboles, ¿no? En un futuro hablamos, y me da pena cuando visito Ancash y verla visité hace muchos años, y al viajar, y quien haya viajado no me deja mentir, la Cordillera Blanca era Cordillera Blanca y en esplendor. Ahora se ve la Cordillera Blanca pero minimizada, cada vez menor. Entonces el río Santa de aquí a unos años, no soy agorero ni pretendo serlo, no nos va a dar el agua como que nos da actualmente Chavimochi, por ejemplo. Entonces, pero pues decimos, ¿quién cuida esto? Las sociedades, las comunidades ya lo han hecho y lo vienen haciendo. Y el problema es, al momento actual, quienes gobiernan el Perú no tienen planes de desarrollo integrales y los recursos naturales se están perdiendo. Entonces, en algún momento, ese va a ser el fin del mundo, o sea, cuando nos falten los recursos y estamos desprotegiéndolos y estamos cuidando. Entonces, ese elemento, el recurso agua, el recurso suelo, el recurso plantas, ¿no? El recurso económico también, desde luego, pero es una palanca. Lo otro es como empezó la vida, de forma natural. Y precisamente quiero citar aquí una frase de Volumen de Vida que se relaciona con lo que nos está comentando, y también un amigo mío se lo preguntó en otra entrevista. Dice: estoy aquí en la tierra con el mismo derecho que un árbol tiene para crecer. Es un excelente verso, ¿no? Digo porque cuando tú lo lees me da la impresión que perteneciera a otro autor, pero efectivamente hay una metáfora, o sea, el humano tiene que respetar, tiene que considerarse ese árbol o como si fuese un semejante a uno mismo, ¿no? Y el derecho significa pues el cuidado que debemos tener todos hacia la naturaleza, que como bien mencionas, lo he venido teorizando y creo que tú estás rematando muy bien cuando lees ese verso. O sea, lo que sería el marco teórico a través de ese verso sintetiza todo. Así es, y aquí también usted nos ha traído Éxodo a las 7 estaciones. Las personas que nos están viendo en Facebook también pueden ver aquí la portada del libro. Y coméntenos sobre este libro, ¿no? Éxodo a las 7 estaciones. También tiene que ver con el tema de la naturaleza, con el clima. Sí, es cierto. Es un libro que me está deparando muchas satisfacciones personales o humanas, en el sentido de que fue publicado en el año 2016 y fue promocionado en varias regiones del Perú, pero el 2017 que estamos concluyendo hoy ha ocurrido algo que yo sinceramente no esperaba. El libro me llevó a Argentina a participar del Congreso de Escritores Miguel Cervantes Saavedra. Luego estuve en Uruguay y también fui invitado por la Embajada de Perú en Loja. O sea, ha visitado ya el libro conmigo acompañado de Argentina, Uruguay, Ecuador, pero también se ha difundido en México, en Puerto Rico, de donde he recibido muy buenos comentarios. Y justamente la primera parte del libro trata sobre el origen del universo, y esa es la naturaleza, los 7 días de la creación. Sí, aquí lo leo: 7 días de la creación en el universo, luego 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 cuerpos del hombre, 7 palabras de Jesucristo, 7 colores del arco iris, 7 ensayos de la realidad, en referencia a Mariátegui. Sí, efectivamente, mira, Priscila, en la vida ocurren cosas que tú no las piensas conscientemente, pero el subconsciente o la gran energía del universo o la numerología y la simbología como que tiene ya predestinado nuestro andar y nuestro futuro, en el sentido de que ocurren cosas que te sorprendes. Bueno, este libro, este año que viene, yo sé que se va a seguir comentando, porque he estado releyendo a Mariátegui una de estas semanas,
Y justamente los 7 ensayos de la realidad peruana cumplen 90 años de edición. Entonces, como que anticipo que el hecho de incluir los 7 ensayos de la realidad peruana como una temática dentro de mi libro, ya es, alguien ha de recordar o citar al libro, o sea, como que va a continuar vigente. Tengo amigos como José Antonio Mazzotti, que van a realizar un encuentro sobre los 7 ensayos de la realidad peruana en Habana, Cuba. Y es él justamente el que me dice, oye, tu libro ha sido tan bien proyectado que está coincidiendo con esto. Entonces me ha hecho pensar. Digo, la verdad que yo no lo pensé pensando en los años de los 7 ensayos, sino que este libro yo lo empecé a escribir justamente en el año 76-77. El esquema fue planteado cuando yo era estudiante de secundaria. Y toda la década del 80, del 90, del 2000 he venido trabajándolo ciertamente. O sea, ¿cuántos años aproximadamente tiene de trabajo este libro? 35 años. ¿no? 35 años de trabajo. O sea, es un ciudadano, o sea, tiene su propiedad. ¿Pero por qué? Porque la temática involucra temas de responsabilidad. Hay temas sociales, temas naturales, temas esotéricos, temas de cosmobiología, temas religiosos. Hay mucha temática y eso es lo que de pronto hace que el libro se sostenga, y también que varios escritores, no solamente locales del país, sino del extranjero, hayan hecho sus propios comentarios. Esto ha motivado que, por ejemplo, el magíster Során Herrera, que es docente de la Universidad de Trujillo, me dice, estamos leyendo tantos artículos que los estudiantes de literatura de Trujillo, con su asesoramiento, van a hacer una especie de selección y publicar un libro sobre esos comentarios, que yo agradezco porque como que el tiempo, que es el juez inapelable, le está dando su espacio al libro. Pero para llegar a esto, ciertamente he publicado otros libros, como tú has mencionado, Volumen de Vida. Empecé con Necesario Silencio. Ayer estuve en un conversatorio con Elmer López, con Roger Lázaro, con Julio Álvarez, y justamente ellos me mencionaban y recordaban a Necesario Silencio. Para que las hojas conversen. Y desde ahí está la botánica, las hojas, el Necesario Silencio. Y ahí, lo voy a decir ahora, yo ya empiezo a emplear algunas claves. Yo ahí hablo de la tercera dimensión, la cuarta dimensión, pero así en rasgos generales, porque yo ya estaba leyendo la gran sabiduría, ya estaba leyendo cosas de temas universales, que es difícil explicar en una entrevista, pero sí me investigué y en silencio he trabajado todo este tiempo. He seguido publicando otros libros de carácter social, como Expediente para Nuevo Juicio, Y Antes que su luz es el sol, que tiene que ver, si tú lees Y Antes que su luz es el sol, cada verso del himno nacional es un poema. Y ahí hago poesía de versos incluso paralelos. Incluyo elementos, incluso de formulaciones químicas, de citas históricas, que Ricardo González Vigil lo recibió bien, pero todo eso me ha servido para ir enfocando hacia el éxodo, ¿no? O sea, todo en mí ha sido utilizado para crear este libro y difundirlo. Vengo anónimamente trabajando otros libros, pero enhorabuena que tú has leído el libro y se sigue difundiendo. No, hace poco ha sido considerado, justamente por el tema de la naturaleza que tú mencionabas, ha habido un concurso hay un concurso de certamen de poesía hispanoamericana, La Lira de Ecuador. Ha sido finalista el libro por el tema de la naturaleza. Es un concurso que es muy sui generis, distinguen a los libros ya publicados, o sea, abiertos, y por el contenido. Entonces aquí Éxodo quedó finalista y para mí es sinceramente muy grata la noticia y muy grato porque es un tema hispanoamericano y como que el mensaje se va proyectando, pero eso no involucra cambiar en mi posición de mantener la humildad, el aprendizaje, porque en el fondo es el arte es como la religión que tiene que unir, y por ello es una catarsis también, catarsis de liberación, de desarrollo de la mente, del espíritu, ¿no? Llegar a otros estados
si es posible, supranaturales, el gozo de la vida, lo que Vargas Vila llamaba el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Y ojalá todo fuera una catarsis cultural, ¿no? Y con la poesía también se encuentra mucho sentido a la vida. Por supuesto, por supuesto. El reo, por ejemplo, que está solo, muy solo en su celda, le alcanza un libro de poesía y sé que le va a dar un valor, porque ahí se identifica lo que nos pasa en el Perú, que leemos y leemos bastante, pero hay que ver qué leemos. Y a mí me llama la atención también el uso y la coincidencia del número 7 en tantas cosas que nos rodean y que leemos. Se habla también de numerología, ¿no? El significado especial que tienen los números. Por otro lado va lo esotérico. Hablemos sobre el número 7 y también deseo que nos comentes sobre este libro de Ulises y Taikanamo en alta mar. Priscila, yo te agradezco porque creo que has indagado, buscado. Bueno, el libro 7 está, el 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Y es un número cabalístico que tiene que ver, como has mencionado, con numerología, con cosmobiología, y que incluso divide el mundo en dos grandes etapas o niveles, ¿no? El mundo terrenal y el mundo espiritual. Esto lo descubrió, lo explicó y lo ha difundido muy bien el docente universitario Milton Manayay Tafur de la Universidad Pedro Luis Gallo, cuando él presentó el libro allá, y hasta ahora pondera ese tema, o sea, bien trabajado. Y el 7, de la temática que has mencionado, es un eje, ¿no? Y en la Biblia hay muchas citas, entonces por ahí como que el tema no solamente es enigmático, sino que es racional y real porque lo comprobamos, ¿no es cierto? Lo otro era sobre Ulises y Taikanamo en alta mar. También ahí he hecho algo de investigación y algo de esoterismo, porque ahí ya mencionó, por ejemplo, he hecho un paralelo entre lo que fue la vida de Ulises y el Taikanamo. Me propuse, dije, no ahora, hace tiempo, si Grecia tiene su Ulises y se trata de difundir lo nuestro, nuestra realidad, nuestra identidad, el mejor personaje es Taikanamo. Muy, muy al margen de las grandes diferencias históricas y los mundos, pero los dos hombres eran hombres de mar, ¿no? Y si bien es cierto, Ulises, el griego, el Odiseus, tenía su Ítaca, nuestro Taikanamo tenía su huaca del arco iris. Ulises tiene un hijo como Telémaco, y Taikanamo tiene un hijo como Waki Kraur, ¿no? Entonces, cada uno con sus dioses, ¿no? Taikanamo con y Ulises con su Odiseus y con todos los astros, porque ellos tienen otra connotación de dioses, de los astros, etcétera. Pero los dos hombres de mar, en diferente época, diferente latitud, pero mi pretexto y mi objetivo, y se logró, es que nuestra identidad, nuestra historia, también sea considerada a ese nivel. No ha tenido tanta difusión, digamos, el sentido de Taikanamo como el Ulises, porque nuestra literatura generalmente ha sido oral. Entonces, hay un cuento, sí, sobre Waki Kraur de Eduardo Paz Esquerre, pero no, el tema de Ulises lo traje y no sé si existe, no me consta que alguien haya trabajado el tema poéticamente de Ulises y de Taikanamo a la vez. En todo caso es un libro insular y es una apuesta que, en decir del doctor Gonzalo Espino, que es docente de la Universidad de San Marcos, considera que este libro tiene su propio peso, digamos, de valoración, por lo que te estoy comentando, de unir culturas, de unir personajes, con todas las características y coincidencias que he mencionado, pero ahí también yo hablo de ecología marina, ahí yo hablo también de las constelaciones, ahí hablo de los elementos que puedan entenderse como parapsicológicos y a la vez históricos, reales, que también influyen en la vida de ambos. Entonces, como verás, esa temática y me permitió ya preparar
otros temas como que fui desarrollando en Éxodo. Ulises Taikanamo es un libro que también ha sido trabajado un buen tiempo. Como te he mencionado, no escribo un año para publicar al año siguiente. Ya eso lo aprendí también muy joven, más joven que ahora, de que la literatura tiene que ser sostenible en el tiempo, y para eso no hay que correr, no se trata en cantidad sino en calidad, y para eso hay que sopesar, condensar, evaluar, investigar, porque para mí la literatura tiene que ser conocimiento, no solamente sentimiento, porque lo del sentimiento es algo espontáneo, es como un castillo de luces que sale muy bien en su momento, pero con el tiempo se va disociando. Entonces el conocimiento te da permanencia, te da a tus temas, a tu creación, sea novela, cuento, poesía, lo va filtrando dentro de los días que van a venir, por la vigencia temática que puedan tener. Y me parece que eso es lo que deben aprender también muchos de los poetas que ahora se están formando, ¿no? Aprender lo que nos ha mencionado, que es importante, de que la literatura no es solamente sentimiento, sino también conocimiento. Definitivamente esta es una lección que espero que quede muy grabada en toda nuestra generación, porque yo también me incluyo. Tengo yo 24 años que acabo de cumplir el mes pasado. También me apasiona la literatura, y qué interesante y qué sabio lo que nos acaba de decir, para los que más adelante de repente podamos publicar algún libro, algún texto, que no solamente sea el sentimiento efímero, sino que se base también en conocimiento y algo que sea pues perdurable en el tiempo. Señor Beethoven Medina, precisamente el tiempo ya se nos está acabando en la radio. Yo siempre digo, el tiempo en la radio es muy tirano. ¿Qué nos espera para este 2018 en literatura? Gracias por tu pregunta. No voy a publicar poesía. Sí estoy interesado en difundir. Justamente yo tengo una intención, no de ahora, quienes me conocen hace muchos años, de ponderar lo que se hace en provincia y dar a otros mercados, como el centralismo limeño. Entonces tengo por publicar ensayos que tratan sobre la vida y obra de Julio Garrido Malaver, de Ciro Alegría, ¿no? Y porque soy ferviente creyente de que la literatura que se hace en el interior del país es tan importante y a veces más valorada o valorativa de lo que pueda hacerse en Lima. Lo que pasa es que nos falta difusión, nos falta interpretación de textos, nos falta análisis de textos, interpretación de textos y difusión. Esa ponderación deberíamos hacer los escritores o aquellos que tienen características o facilidades o dotes para hacer crítica literaria. Ahí está la debilidad de la literatura regional del país. ¿No? Lo ha hecho ya Daniel Lozano, lo ha hecho Blasco Bazán, en caso de Cajamarca Luz Manzalas, en caso de Piura Alberto Alarcón, Sigisbedo Burneo, en caso de Tumbes, que en paz descanse Rigoberto Mesa Chunga. Pero las nuevas generaciones nos falta continuar con ese trabajo desde el interior hacia Lima y hacia el extranjero, como que nada ahora está vedado. Si el mercado comercial de otras producciones es mercado libre, la creación, siendo libre ya, debería tener siempre esos espacios, pero más que todo proyectarse y todos trabajar en eso. Así es. No me queda más que agradecerle, señor Beethoven Medina, por habernos acompañado el día de hoy en el programa, que es el último programa del año. Ya esperemos también que feliz año a los cibernautas, sí, y también a los radioescuchas de Estéreo Diploma. Así es, esperemos que en el 2018 también continuemos haciendo con bastante cultura. Catarsis cultural. Con bastante Gracias catarsis también cultural. A ti, mi estimada Priscila Reyes. Gracias. Nos vamos a una pausa, pero luego regresamos con más entrevistas aquí en Catarsis Cultural.